Una vez cementado el pozo se realiza el cañoneo. Se introducen unas cargas explosivas dirigidas que perforan la tubería y penetran la formación. Luego se bombean fluidos para que ingresen a través de los agujeros del cañoneo y limpien la formación y permitan que brote el petróleo. De esta manera, el petróleo empieza a fluir hacia la superficie para ser bombeado a los diferentes centros de almacenamiento. El video mostrado al comienzo nos ilustra cómo es el proceso de cañoneo. Buenas, mi nombre es Maybel Escalona, estudiante de Ingeniería Geológica y actualmente cursante en la materia Geología del Petróleo, y a continuación les estaré ampliando todo lo relacionado con el proceso de cañoneo, sus tipos, y también les estaré hablando un poco sobre los tipos de completación vertical, la sencilla, la completación vertical doble y la completación vertical triple. Para empezar, debemos tener en cuenta que cañonear significa la apertura de agujeros o canales a través del revestimiento cemento y la formación. Esto es evidentemente para comunicar la formación al pozo con el objetivo de producir o inyectar algún fluido, y bueno, a veces se usa también para hacer squeeze o lo que se le llama segmentación forzada. La idea de cañonear es abrir unos agujeros donde se va a pasar el cemento para remediar una mala segmentación. Ese es el objetivo principal de un cañoneo. Este es un trabajo sumamente peligroso, ya que se maneja de explosivo y se debe seguir estrictamente los procedimientos. El éxito del cañoneo no solamente depende de hacer el procedimiento de cañoneo, eso requiere un diseño, una planificación previa entre lo que es la operadora y la prestadora de servicio de registro, en el diseño adecuado y la mejor manera para hacer el cañoneo. Los tipos de cañoneo más usados en la industria son los tipo bala. Bueno, ya los tipo bala son casi obsoletos. Estos se usaban en los primeros pozos que se completaban. Los tipo chorros hidráulicos aún tienen algún tipo de uso, más que todo creo que en los Estados Unidos. En formaciones no consolidadas. Bajan este tipo de cañoneo ya que simplemente son chorros de alta presión que abren túneles en las formaciones, pero que no tienen la suficiente energía para abrir un casing. Y los tipo chorros con cargas moldeadas, que son casi el 99%, los que se usan actualmente. Estos son tecnologías que surgieron después de las guerras mundiales. Los cañones pueden ser bajados al pozo mediante cables eléctricos que conocemos como wire o tubería. ¿De qué va a depender el uso de un método u otro? Va a depender básicamente de las condiciones del pozo. Por ejemplo, pozos con inclinaciones mayores a 60 grados de inclinación seguramente se bajan con tubería de TCP, ya que bueno, el peso del cable no da para bajar un cañón y tienen que bajarse con tubería. También longitudes de perforación muy largas, o sea, formaciones de arenas de 300 a 200 pies, se requiere cañonear en un solo viaje y tendría que ser por tubería, ya que una limitante del cable eléctrico es el peso que puede soportar este cable. Se cañonea con wireline. Es lo más común. Se puede hacer múltiples corridas de múltiples cañones y se puede hacer cañoneo selectivo y bueno, ampliamente usado también. Esto todo dependerá, como les dije, de las condiciones de formación. Para adentrar un poco más en el tema, empecemos cómo fue la evolución de la tecnología de cañoneo. Bueno, en los años 20 muchas compañías petroleras
cementaban la tubería de revestimiento del pozo, sosteniendo la tubería y aislando las zonas productoras de las no productoras. Pero de igual forma, este procedimiento imposibilitaba el paso de los fluidos hacia el pozo. En la búsqueda de comunicar los fluidos de la formación con el pozo, en un inicio se utilizaron pistolas de balas para crear mecánicamente agujeros a través de las tuberías y el cemento. Sid Mead, en Los Ángeles, trató de patentar en 1926 una adaptación de una pistola de balas para aplicarla a pozos petroleros, pero no fue sino hasta 1932 que el dispositivo fue construido y probado. La detonación de este dispositivo se lograba a través del paso de corriente eléctrica por medio de un cable conductor. Fueron necesarias 11 carreras para conseguir 80 disparos. De esta forma, el pozo, el cual fue una vez descrito como no rentable, comenzó a producir cantidades comerciales de petróleo. El apogeo del cañoneo con la bala fue sin duda la década de 1950, justo antes de que la tecnología de cargas moldeadas se hicieran dominante. Durante la Segunda Guerra Mundial, las cargas moldeadas tuvieron su mayor desarrollo principalmente por su uso en armas antitanque. Esta nueva tecnología fue trasladada a pozos petroleros alrededor de los años de 1948, mejorando las operaciones de completación de pozos de manera significativa. Como ya dije, una de las primeras tecnologías es el tipo de cañoneo con bala. Este fue diseñado y patentado en 1926 e introducido a la industria petrolera en 1932, cuando la empresa de Lake Well utilizó este tipo de cañón y siguió siendo ampliamente utilizado hasta la Segunda Guerra Mundial. La penetración a través del revestidor, cemento y formación se logra con proyectiles o balas de alta velocidad. El equipo permite comúnmente la selección de disparar una bala cada vez, grupo de balas selectivamente o de todas las balas simultáneamente según la necesidad del operador. El desempeño de este tipo de cañón disminuye notablemente al aumentar la consolidación de la roca o cuando un revestidor es de muy alta dureza es utilizado. Es muy poco utilizado en la actualidad, pero continúa aplicándose en formaciones blandas o formaciones requebradizas. En la imagen se puede mostrar cómo el orificio dejado por la bala es mucho más prolijo o redondo, por así decirlo, que el dejado por el Y. Este deja un orificio mucho más desprolijo. Acá en la imagen se puede mostrar cómo es mucho más liso en la parte donde fue perforado por la bala, y en este lado, en el lado derecho se puede mostrar el orificio que es más rústico, el que es dejado por el Y. Otro tipo de cañoneo es el cañoneo con chorro a agua de alta presión o el cañoneo hidráulico. Este tipo de cañoneo se utiliza con un chorro de agua a alta presión, algunas veces acompañados de arena, para abrir agujeros a través del revestidor, cemento y formación con ayuda de una tubería con orificios direccionados. El chorro presurizado, lanzado hacia las formaciones, deja túneles limpios con muy poco daño. Los agujeros son creados uno a la vez y tiene como desventaja que es un sistema muy lento y es muy costoso. La tubería es manejada para realizar agujeros canales e inclusive cortos completos circunferenciales del casing. Y por último tenemos cañoneos con cargas moldeadas tipo chorro. El cañoneo a chorro es una técnica extremadamente delicada en relación a la secuencia necesaria de eventos, la cual comienza por el encendido del detonador eléctrico. Este a su vez da inicio a una reacción en cadena detonador explosivo principal. El material del forro comienza a fluir por alta presión de la explosión y el flujo del material del forro se vuelve un chorro de alta densidad parecido a una aguja de una partícula fina de metal, el cual se dispara del cono de la carga a velocidades de unos 20.000 pies por segundo. La presión de la punta del chorro se estima en unos 5.000 lpc. Mientras esto ocurre, la parte exterior de la capa se colapsa y forma otra corriente de metal que se desplaza a una velocidad mucho menor, alrededor de los 1.500-3.000 pies por segundo. En el escaso exterior puede formar un residuo que a su vez puede taponar las mismas perforaciones que hizo.
Las técnicas de cañoneo es la técnica de cañoneo más utilizada en la actualidad. Más del 95% de las operaciones de cañoneo utiliza este método, por ser un sistema muy versátil. Las cargas son seleccionadas para los diferentes tipos de formación y los cañones pueden ser bajados simultáneamente dentro del pozo utilizando guayas eléctricas, guayas mecánicas, tubería de producción o tuberías flexibles. Debemos saber que para hacer cañoneos en pozos petroleros necesitaremos usar diferentes tipos de explosivos. Por eso hablaremos un poco de los explosivos utilizados para cañonear. Sabiendo que los explosivos son compuestos químicos que arden o se descomponen rápidamente, generando grandes cantidades de gas y calor y los consiguientes efectos de explosión repentina. De acuerdo a su velocidad de reacción, los explosivos se dividen en bajos, que son detonantes con velocidades de reacción entre los 330 y los 1500 metros sobre segundo, y en altos con velocidades de reacción mayores a los 1500 metros sobre segundo. Y estos, de acuerdo a su sensibilidad, se subdividen a su vez en primarios y explosivos secundarios, que requieren el choque proveído por un explosivo primario para explotar. Los explosivos utilizados en el cañoneo están expuestos a temperaturas de fondo. Estos explosivos tienen un tiempo de caducidad que dependen de la temperatura. Aunque el TNT es un explosivo secundario, su baja estabilidad térmica de 80% lo hace inviable como explosivo para el cañoneo de pozo. Para trabajos de cañoneo, los explosivos secundarios comunes son los RDX, los HMX, HNS y PYX. Aquí en la tabla de abajo se puede observar los tipos de explosivos y sus aplicaciones y los tiempos de caducidad según la temperatura. Es muy importante a la hora de la escogencia del tipo de explosivo conocer la temperatura del pozo a la cual se va a cañonear y el tiempo a la cual el explosivo va a estar sometido a dicha temperatura. Entonces se puede ver que el RDX es el de menor capacidad o estabilidad térmica y el HNS es el de mayor estabilidad térmica y evidentemente a la hora de diseñar el cañoneo se utiliza el adecuado. No vamos a dimensionar ya que los costos aumentan y generalmente se usa una base de 100 horas de operación. Bueno, hablando de los elementos que conforman el cañón o los explosivos, tenemos en esta gráfica el detonador. El detonador está conectado eléctricamente a la línea viva, que sería el cable eléctrico del boiler. En la parte inferior estaría conectado balísticamente con el cordón detonante, que es esta línea amarilla que se observa. Esta está llena de explosivos secundarios como el RDX, el HMX, etc. Y este viaja a través del eje del cañón conectando cada una de las cargas moldeadas que son el elemento 3. Y bueno, ya vamos a explicar cada uno de ellos. Empecemos con lo que es el detonador. Hay dos tipos de detonadores básicamente, eléctricos y de percusión. En la categoría de los eléctricos existen muchos tipos, también de detonadores, detonadores que soportan más a la resistencia de electricidad estática, otros que son de códigos binarios que mandan la orden de detonar, etc. Hay muchos tipos de detonadores eléctricos, pero básicamente son utilizados para cañones transportados con guayas eléctricas. Hay sensibles a fluidos y no sensibles. También tenemos detonadores de percusión que son mecánicos y no requieren una iniciación eléctrica. La iniciación del detonador la va a hacer mecánicamente, por lo general, una varilla que se introduce dentro una vez que estén los cañones en profundidad, haya asentado la empacadura, etc. Se introduce una varilla dentro de la tubería y cuando esta varilla llega al tope del detonador, esta se acciona o se da un golpe. Ese impacto hace accionar el detonador. Claro, esto tiene su desventaja, como lo tienen todas las tecnologías. Una de las desventajas sería si existe una obstrucción dentro de la tubería o un sólido, la varilla no va a hacer un impacto suficiente,
para que el detonador pueda accionarse. El cordón detonante, como les dije, es el medio por donde viaja esa onda de energía a través de todas las cargas moldeadas. Físicamente son hechas de material plástico o metálico que cubre el núcleo, que está compuesto por explosivos secundarios, y otras consideraciones que tienen los cordones es que hay cordones que son expuestos previamente a temperatura para que se encojan y tengan esa corrección. ¿Por qué? ¿Qué pasa si bajamos cordones que no son previamente expuestos a temperatura? Puede que tengan un tiempo de exposición muy amplio y por el tipo de material que es plástico, ellos se van recogiendo o reduciendo debido a la temperatura. Y se puede romper la secuencia de detonación, obteniendo lo que se llaman detonaciones de bajo orden, que son detonaciones incompletas o incluso que no detonen ninguna carga. Bueno, hablando sobre las cargas moldeadas, el tercer elemento que les mencioné en la imagen, esto gris que se ve acá sería el casco o la cáscara. Esto amarillo acá sería el explosivo secundario y a compresión se le instala un liner que es esto naranja. El liner es el elemento más importante ya que esto es el que va a perforar el casing en la formación cuando se detone. Este liner se transforma en un flujo de partículas que va a ser la perforación como tal. Además de ello, la forma del liner también va a influir en cuánto va a penetrar el diámetro del agujero. Los atributos de un buen material del liner son alta densidad, alta ductibilidad y alta velocidad sónica. Están compuestos por una mezcla de tuesteno de un 55% y cobre en polvo, que son selecciones excelentes para cañones. Pequeñas cantidades de polvos de plomo y platino se añaden para servir como cementante. Los liners para cargas BH son usualmente fabricados de cobre y aleaciones de bronce. Esto han permitido que se reduzcan los ripios del liner en el túnel perforado. Los explosivos principales es el que provee la energía necesaria para producir el chorro. El rendimiento de la carga depende en gran proporción de la clase, forma, masa, distribución y velocidad de detonación del explosivo principal, y están compuestos generalmente por explosivos secundarios, tales como RDX, HMX, HNS y PYX, que los nombré anteriormente. El explosivo es usualmente suplido con una cera sobre los granos, la cual reduce la sensibilidad del explosivo y lo hace más seguro de manejar. Bueno, ya he hablado un poco de lo que ocurre en la carga moldeada cuando es activada. En esta diapositiva se puede observar acá en el dibujo que en esta pequeña línea morada esto es el casco o la cáscara del relleno. Lo que se observa de color rosado es el explosivo primario y la parte amarilla sería el liner. Entonces, como ven aquí, todavía no ha detonado o accionado. Entonces, al ser detonado, una onda explosiva corre a lo largo de la cuerda de disparo, activa el detonador y hace detonar el explosivo principal. Una detonación a base en forma esférica, alcanzando presiones entre los 7,5 y los 30 LPC, antes de alcanzar el vértice del liner. La carga se detona y la carcasa se expande y el liner comienza a colapsar y empieza a generar esas pequeñas partículas que va a crear un flujo de partículas de muy alta energía, y esto va a penetrar al casing, lo cual también penetra el cemento y luego penetra la formación. El chorro se desarrolla más, la presión hace que la velocidad aumente unos 23.000 pies por segundo y imagínense la velocidad que alcanza este chorro de partículas. Bueno, finalmente la penetración se logra mediante una presión de impacto elevada, cerca de los 300.000 LPC,
En la formación, el chorro se elonga porque la parte posterior viaja a una velocidad menor de los 3000 pies sobre segundo. Evidentemente, el casing se forma rápidamente, ya que uno de los casing con más resistencia alcanza uno de los 110.000 libras de forma, que no puede lo cual no puede aguantar esta presión, por lo que el casing nunca se deforma por la temperatura que genera la detonación. Él se deforma es por la presión de esa onda de energía. Si ven aquí, el chorro tiene una forma de flecha. Esto es porque las velocidades en la parte delantera son superiores a la de la parte trasera del chorro, por eso crea esa forma de bulto en la parte de atrás, por lo que la onda va más lento. Entonces, si va más lento, esa onda se expande en esa zona y es capaz de cubrir una mayor área en la formación. Los tipos de cañones. Ya hablamos sobre los explosivos, los tipos de explosivos. Ahora vamos a enfocarnos en los cañones. Tenemos los cañones recuperables. Este es un tipo de cañón que se subdivide en porte y los escalope. Los más utilizados son los escalope. ¿Por qué? Porque los portes, como podrán ver acá, son muy similares, pero los portes tienen estos agujeros acá que son reutilizables. Entonces, cuando tú cañoneas, y estos son unos accesorios, unas monedas que tienen su sello y se instalan en cada uno de estos agujeros y así los usa sucesivamente. Entonces, ¿qué desventaja tiene esto? ¿Y por qué no se usan tanto? ¿Por qué no se usan tanto? Porque tienen el riesgo a que se le filtre el fluido en el interior del cañón, y lo cual puede generar lo que llamamos un mix room, que es como bajar el cañón y no detonarlo. Y entonces lo tendrías que sacar, lo cual eso genera una falla y es un tiempo que no es productivo, lo cual se paga al operador. Entonces, bueno, para evitar eso, para evitar ese tipo de inconvenientes, pues se bajan los escalopes, que son desechables, pero son un 100%, pero son 100% herméticos. No tienen esta configuración de moneda, simplemente tienen unos escalos que es como una hendidura que permite que al momento de cañonear la onda desplaza el material, lo cual va a destruir, lo cual no se va a destruir ni se va a estallar, creando el agujero donde el material removido queda hacia afuera. Por eso crean esos escalos, para que en el momento de sacar el cañón, ese salido de metal que queda acá no tranque el casing o la junta. Por eso las hendiduras básicamente en los dos. También un limitante en el portat viene por la presión de la columna hidrostática. Cuando supera los 20.000 libras, tiene un mayor riesgo de flujo de fluido y no soporta tanta temperatura como el escalope. El porte puede ser utilizado 100 veces, pero para ir 100% seguro es mejor utilizar los escalopes. Los escalopes están disponibles en una amplia variedad de tamaños, de 1,9 16 pulgadas para un tubing y de 2,3 octavos de pulgadas por diámetro a 7 pulgadas para el casing, y son generalmente desechables. También existen los cañones desechables o semi-recuperables. Este es otro tipo de cañones que se utiliza generalmente para el cañoneo del tubing, donde se requiere mayor agujero y profundidad de penetración. Por lo general se utilizan los cañones desechables. Estos son cañones expuestos que no están recubiertos o protegidos por un casing room, y estos van a estar expuestos al fluido de perforación. Por eso, si ven en esta imagen, las cargas moldeadas son un tipo de cápsula
que son herméticas totalmente para proteger evidentemente del fluido. El eje donde van las cargas se les conocen como pirañas y al momento de la detonación todo esto se desecha. Una de las desventajas es que todos los ripios generados por el casco o por la piraña, todo va a ir al fondo del pozo y también parte de ello va a ir a la penetración de la formación y va a hacer un daño grande. También tenemos los semidesechables compuestos por un eje metálico, que son los más usados, ya que después de las detonaciones esas energías producen que las ristras se doblen. Esto pueden accionar que al momento de sacar el cañón se quede pegado y se corre el riesgo pues de que no ocurra la detonación. La geometría del cañón. Los cañones vienen una amplia variedad en cuanto al diámetro externo, ángulo de fase. El ángulo de fase es el ángulo que existe entre el disparo. Por ejemplo, acá se puede observar que el ángulo es de 135 entre el disparo 1 y el disparo 2. Tenemos diferentes fases, también se caracterizan los cañones por tiros por pies. Tenemos un tiro pie, 2 tiros pie, 6 tiros pie, 8 tiros pies. Evidentemente, a mayor cantidad de tiros por pie, el ángulo de fase va a variar, por lo que se cambia la densidad de disparo. En conclusión, tenemos una amplia variedad de cañones en cuanto a tiro por pie, ángulo de fase, por lo que se busca que al disparar resulte efectivo. Lo que quería mostrar con esta imagen es que debe atravesar la zona dañada por la perforación para obtener un mayor rendimiento en la profundidad. Entonces la profundidad del pozo, si se habla de cañoneo, se va a ver afectada por la longitud del orificio, la densidad del disparo, el daño provocado por el disparo, por la anisotropía de la formación. Estas son variables que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar los explosivos y el cañón a utilizar. En este caso, en la imagen de la derecha podemos ver que en esta gráfica lo que se busca con esto es que la abertura sea la máxima posible. Esto se logra con un número de disparos casi infinito, pero eso no siempre es posible. A veces tenemos un caso como este, que serían 8 disparos por pie. Tendríamos algo como esto y bueno, se usa como límite teórico, en este caso, que sea una eficiencia de productividad del 100%. En esta imagen quería mostrarles ciertas consideraciones que afectan los disparos del cañoneo. Como podrán ver la imagen en la parte superior izquierda, aquí arriba tenemos una roca no dañada o una roca virgen. Si ven los espacios azules son los poros o espacios vacíos que a su vez que se cañonea, introducimos partículas dentro de esta formación y se genera un daño. Entonces vemos reducido lo que son los poros y evidentemente pues se va a ver reducido la permeabilidad. Otra imagen que quería mostrarle en esta es la diferencia del material entre las cáscaras de acero y las cáscaras de zinc. Como ven en este caso, que es un polvo y estas son partículas más grandes, las cuales pueden hacer un mayor daño a la formación. En esta imagen de abajo es muy importante y es muy representativa de lo que ocurre cuando se cañonea sobre balance, en balance y bajo balance. Se ven claramente las diferencias cuando es sobre balance, la penetración se ve muy afectada ya que todo ese material de partículas hace un daño, lo cual no deja perforar hasta una máxima capacidad. En balance, si se ve que aumenta algo, y en bajo balance, cuando se cañonea, se viene más bien de la formación al pozo, generando un túnel limpio, sin daños prácticamente. Esto es para carga de alta penetración y para cargas big hole. Lo mismo si vemos una perforación sobre balance, una carga big hole, se ve que la penetración es mínima comparada con una de bajo balance, donde se ve que la abertura es de mayor y la penetración también es de mayor tamaño. Todo esto pues genera un daño a la formación. Este proceso de perforación de un pozo
pues genera pues ese daño y genera cualquier restricción al flujo de los fluidos. También influye significativamente en la productividad y ocasiona una caída de presión adicional en los flujos de los fluidos. Un taponamiento en la garganta de los poros por las formaciones de revoque, un incremento de presión capilar al reducir al radio de los poros, cambios en la mojabilidad, bloqueo de las emulsiones, bloqueo por agua, hinchamiento de las arcillas, inmigración de finos, etc. Bueno, cuando se hacen operaciones de cañoneo o hablemos de forma general, cada tipo de operación que se realiza a un pozo pues va a generar daños y pues el cañoneo pues no es la excepción. Cuando se hacen cañoneos en la formación, estamos de cierta forma generando un daño, se está de cierta forma generando un daño a la formación, que vendría siendo un daño por cañoneo, y este daño básicamente se genera porque en el momento en el que se está haciendo la comunicación, en el momento en el que la carga detona aquí frente al revestimiento, se genera la energía y se genera el quiet que va a ir abriendo el túnel. Lo que hace es básicamente que todo el material que se encuentra a su paso lo va acomodando o lo va ubicando en las paredes de ese túnel que se crea. Cuando se hace esto, se genera una zona que se conoce como zona compactada. Esta zona compactada puede llegar a tener hasta media pulgada de espesor y puede tener un 80% de reducción en función a la permeabilidad de la zona virgen. Es decir, si es que esta es mi zona virgen, mi zona no invadida, hablemos de una formación de 200 milidarcy, aquí en esta zona compactada la permeabilidad va a ser apenas de 40 milidarcy, porque como les digo, tengo una reducción del 80% comparada con la formación conductora. Otra cosa no es que solamente que se crea esta zona compactada, sino que también quedan ciertos residuos en el túnel, residuos por la roca, residuos por el cemento, residuos por la carga, que se utiliza porque les recuerdo que tenemos una carga que están construidos con una carcasa, ya sea de acero o de zinc. Cuando se desintegra, eso tiene que quedar en algún lugar y por lo general se alojan en el túnel que se está abriendo. Es importante que se mueva esto, que se conoce como al año por cañoneo, ya que es lo único que nos permite tener un túnel limpio, un túnel efectivo y que la velocidad y que de verdad ayuda a generar esa comunicación adecuada y eficiente con el reservorio. Debemos tener en cuenta algunas consideraciones en el campo, y es que los pozos cañoneados básicamente están bajo dos esquemas: a través de la tubería del revestimiento, que son sobre balance de presión que provoca el taponeo de algunas perforaciones. El lodo está diseñado para taponear y es difícil para remover. El cañoneo con agua salada o lodo en base a aceite es menos dañino para las perforaciones. En caso de utilizarse lodo, debe reducirse al mínimo el tiempo de exposición. Si el pozo tiene dificultad para arrancar, se debe cañonear a través de tubería. Y el de a través de tubería de producción con ella, bajo balance de presión, mayor probabilidad de obtener un trabajo más efectivo. Entre los 200 y los 500 LSP de diferencia de presión es utilizado, mayormente utilizados a 0 grados fase con tubería o cualquier fase, y sobre balance extremo, utilizado en formaciones de muy baja permeabilidad, donde la presión remanente del yacimiento es insuficiente para limpiar efectivamente las perforaciones. En un método de estimulación cerca del hoyo, se efectúa con cargas recomprimiendo a altas presiones, las cuales se liberan con las detonaciones y la fracturan la formación. Se diseñan con gradientes de 1.4 LPC por pie y a una profundidad vertical. Y algunas recomendaciones generales para el cañoneo es que se debe minimizar costos de taladro,
y se debe considerar mover el taladro y perforar a través del tubing. Para seleccionar el tamaño del cañón, use el mayor tamaño disponible para el trabajo particular a través del casing o el tubing para alcanzar el rendimiento máximo. Y para mejores resultados, cañonee bajo balance para lograr la máxima densidad de disparo efectiva y utilice una herramienta de posicionamiento para asegurar el óptimo uso del cañón. En caso de ser requerido el cañoneo sobre balance, evite cañonear con todo y en su lugar utilice salmuera o un lodo a base de aceite y minimice el tiempo de exposición en las perforaciones. Si el pozo no responde, recañonee a través del tubing una vez instalada la terminación. Ahora hablaremos sobre la completación de pozos petroleros se conoce como o se entiende por completación o terminación al conjunto de trabajo que se realiza en un pozo después de la perforación o durante la perforación para dejarlos en condiciones de producir eficientemente los fluidos de la formación o destinarlos a otros usos como inyección de agua o gas. Los trabajos pueden incluir el revestimiento del intervalo o productor con tubería lisa o ranurada, la realización de empaques con gravas o el cañoneo del revestidor y finalmente la instalación de la tubería de producción. Algunos factores a considerar es la tasa de producción requerida, la reserva de las zonas a completar, las futuras reparaciones, las inversiones requeridas y consideraciones para el levantamiento artificial por gas, bombeo mecánico, etc. Existen completaciones de acuerdo a las condiciones mecánicas y geológicas. Existen varios tipos de completación, cada tipo se elige para responder a condiciones mecánicas y geológicas impuestas por la naturaleza del yacimiento. Sin embargo, siempre se debe tener presente que la mejor completación es la menos aparatosa. Esta ya sea durante la vida productiva del pozo, sin duda, se requiere volver al hoyo para trabajos de limpieza o recondicionamientos menores o mayores. Además, es muy importante el aspecto económico de la completación elegida por los costos de trabajos posteriores para conservar el pozo en la producción. La elección de la completación debe ajustarse al tipo a la mecánica del flujo del yacimiento al pozo y del fondo del pozo a la superficie, así como también al tipo del crudo. Si el yacimiento tiene suficiente presión para atraer el petróleo hasta la superficie, al pozo se le cataloga como flujo natural, pero si la presión es solamente suficiente para que el petróleo llegue nada más que hasta cierto nivel en el pozo, entonces se debe producir por medio de levantamiento artificial, bombeo mecánico o hidráulico o por levantamiento artificial, por gas u otro. Además de las varias opciones para completar el pozo vertical, ahora existen las modalidades de completación para pozos desviados normalmente. Los desviados de largo alcance, los inclinados y los que penetran los yacimientos en sentido horizontal. A continuación se dará una descripción de estos diferentes tipos de completación. La completación vertical sencilla. La completación vertical sencilla contempla generalmente la selección de un solo horizonte productor para que se descargue el petróleo hacia el pozo. Sin embargo, existen varias modalidades de completación sencilla. La completación sencilla clásica con el revestidor cementado hasta la profundidad total del hoyo. Consiste en que el revestidor sea cañoneado a bala o por proyectil a chorro para abrir tantos orificios o perforaciones de determinado diámetro por medio lineal, helicoidal, para establecer el flujo del yacimiento hacia el pozo. Otra versión de completación sencilla permite que selectivamente pueda ponerse en producción determinado intervalo. Para esto se requiere adaptar a la sarta de producción las empacaduras de obturación requerida y la válvula especiales frente a cada intervalo para permitir que el petróleo fluya de intervalo deseado a los otros estratos que se mantengan sin producir. También tenemos la completación vertical doble, cuando es necesario producir independientemente dos yacimientos por un mismo pozo sin mezclar los fluidos. Se recurre a esta completación. Generalmente reduce el número de pozos a perforar y desarrolla los yacimientos en forma acelerada a menor costo. Este tipo de completación tiene dos tipos: la completación doble con una tubería de producción y una empacadura de producción. En este tipo de completación, la zona superior produce a través del espacio anular revestidor
o tubería de producción, mientras que la zona inferior produce a través de la tubería de producción. Generalmente se aplica donde la zona superior no requiere levantamiento artificial o no tengan problemas de arena. Y la completación doble con tuberías de producción paralelas y múltiples empacaduras de producción. Esto se hace mediante un diseño que se puede producir varias zonas simultáneamente y por separado a través del uso de tuberías de producción paralelas y empacaduras dobles. No se usa el anular. Completación vertical triple. Cuando se requiere la producción vertical independiente de 3 estratos, se opta por la terminación triple. La selección del ensamblaje de las tuberías de educción depende naturalmente de las condiciones de flujo natural que cada yacimiento generalmente puede decidirse por la inserción de 2 sartas para 2 estratos y el tercero se hará fluir por el espacio anular. Otra opción es la de meter 3 sartas de deducción. Acá se observan cómo es el método de 2 sartas y la de 3 sartas. Bueno, esto ha sido toda mi explicación sobre los métodos de cañoneo y la completación. Espero que les haya gustado y que sea de su mayor provecho. Muchas gracias.